Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, es un gusto estar acá. Estoy acompañado de una invitada muy especial. Lo primero que les quiero contar es que estamos haciendo el congreso a partir de la idea que nació en la comunidad de neones. En este congreso hay 27 ponentes de 13 países y la emisión va a ser el 3, 4, 5 y 6 de diciembre del presente año. Ahora bien, les quiero hablar un poquitico sobre la invitada, nuestra invitada del día de hoy, que es Mele Grada. Ella es angeloterapeuta certificada por GRISI, se formó como diseñadora gráfica e hizo una maestría en mercadotecnia y publicidad. Ahora bien, su ponencia, y aprovecho para darle la bienvenida a Mele, ella nos va a hablar sobre sus experiencias de vida observadas a través de la lógica global convergente. Así que, Ele, es un gusto que estés acá con nosotros, te doy la bienvenida, así que adelante, ya te puedes presentar y cuando quieras podemos iniciar con tu ponencia. Hola, muchísimas gracias, Julián. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Y justo quisiera empezar hablando un poco acerca de la lógica global convergente. Una de las cosas que bueno, cabe mencionar que yo solamente voy a hablar como de una parte del plano emocional, que es el plano 2, hasta el plano 5, que es el plano de la lógica, ¿no? Y justo digamos que para mí fue mucho más sencillo ligar este conocimiento de la lógica global convergente justo con experiencias de mi vida, digamos, para poder explicarlo de la mejor manera. Bueno, entonces, regresando. La lógica global convergente me parece que es una nueva mirada desde la cual podemos percibir nuestra vida. Es como una manera más profunda para poder observar el mundo y el todo, o sea, el todo de lo que te rodea, ¿no? Realmente te ayuda a sacar todos los potenciales, por decirlo de alguna manera, de los errores que venimos que venimos a cometer en este mundo, digamos. Entonces, vemos esos errores, pero los afinamos con una nueva perspectiva. Esa es como un poco la idea de la lógica global convergente. Bueno, la lógica global convergente ha llegado a nosotros a través de los conocimientos de la ley del desdoblamiento del tiempo de Garnier y también de los aportes que Alejandra Casado ha venido también haciendo a través de su vida y de todos los conocimientos, digamos, que ella ha podido bajar a nivel, digamos, como más físico, ¿no? Porque, bueno, entender la ley del desdoblamiento del tiempo es un poquito complejo, pero voy a intentar voy a intentar explicarlo de la mejor manera. Todo esto está basado en la física cuántica, eso es un hecho. Garnier era un físico francés. Entonces, la ley trata de que nosotros, digamos, estamos en un desdoblamiento del tiempo. Y hay un punto en específico que es el punto original. Ajá. Ese punto original es, digamos, es donde se encuentra el todo y la nada. Es como ese punto perfecto en el que, digamos, está todo unido y justo como es perfecto, nosotros, digamos, se hace una pregunta, ¿no? Ese punto original, digamos, se hace una pregunta. Y a partir de hacerse una pregunta, que es, ¿qué sería no ser tan perfecto? ¿O qué sería no ser yo? Se hace un desdoblamiento del tiempo que forma como una pirámide. Entonces, en el eje Y, que sería del punto hacia abajo, está el tiempo. Y en el eje X está el espacio. Entonces ahí, digamos que estamos imaginando ese triángulo, ¿no? Ese triángulo se divide en 6 partes, justo, porque el origen es la 7ª parte, y al dividir, digamos, ese triángulo en 7 partes, nos quedan 7 planos, ¿no? Dibujados en ese triángulo. Bueno, ese es básicamente el desdoblamiento del tiempo. ¿Justo por qué? Porque el tiempo baja hacia el espacio.
pero justo lo hace de una manera abierta. Ajá. Ok. Bueno, entonces, justo voy a empezar a explicarles entonces ahora un poco los planos. El plano 1, que es el de hasta abajo, es el plano físico, el plano biológico, el plano más concreto. Ahí digamos que nosotros estamos, ¿no? Obvio, nosotros estamos en, digamos que todos estos planos son dimensiones en las que nosotros también estamos habitando, porque nosotros somos seres multidimensionales. Entonces, el plano físico, en este plano físico tenemos toda la experiencia de la vida humana. Es el más lento, porque es justo el que es más visible. Luego, digamos que dentro de ese triángulo, de un lado está el lado divergente y del otro lado está el lado convergente. Entonces, del lado divergente del plano físico, que es el 1, encontramos justo toda nuestra biología, o sea, cómo estamos constituidos, o sea, nuestro ser corpóreo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde está en este plano, ese es el plano concreto, digamos, y del lado de la convergencia está nuestra somos como esa antena humana que la Tierra necesita para comunicarse, digamos, un poco, ¿no? Entonces, también de ese lado está la intuición, porque justo del lado, digamos, del lado de la divergencia está el pasado y del lado de la convergencia está el futuro. Entonces, ese plano que hablamos un poco del lado de la viene el futuro, el lado de la divergencia. Pregunta, el lado de la convergencia. Bueno, tomar de supervivencia. O sea, nosotros al estar en el plano 1 solamente, nuestro interés básico es mantenernos vivos. No sabemos ni qué venimos a hacer en el mundo, no sabemos ni siquiera cuál es nuestro fin, ni mucho menos, pero lo importante es sobrevivir, llegar a vivir mañana, ¿no? Ese es un marcador, digamos, que es importante. Bueno, ahora voy a seguir con el plano 2, que es ahí donde empieza también mi desplegado de experiencias, ¿no? El plano 2. En el plano 2 se encuentran las emociones del lado de la divergencia y circuitos del lado de la convergencia. Todas nuestras emociones son energía en movimiento. Esto quiere decir que todas nuestras emociones también son intuitivas, bueno, o sea, vienen desde la intuición, y entonces justo esas emociones intuitivas son el miedo, la tristeza, el enojo, el asco y la alegría. ¿Por qué son emociones instintivas? Justo porque, por ejemplo, el miedo nos ayuda a estar alerta, digamos, para justamente salir corriendo, si es necesario, de un depredador, ¿no? Digamos, por ejemplo. Ahora, la tristeza. La tristeza es justo también una emoción intuitiva porque nos pone alerta justamente para no, digamos, como para no volver a repetir esa historia, digamos, ¿no? El enojo, o sea, cuando nosotros nos enojamos, como que nos ponemos así, pues no sé, como un gato erizado. Entonces, ese sería como defenderse de la vida, ¿no? O sea, estoy avisando que me necesito defender de la vida. Entonces, el asco justamente también nos sirve porque nosotros no nos vamos a comer un alimento podrido, ¿no? Entonces, en esa tensión justo, pues también estamos superviviendo, sobreviviendo, ¿no? Y la alegría justamente también nos ayuda porque eso nos da elementos para poder repetir esa experiencia, ¿no? Que es justo, repite esa experiencia porque te da alegría, ¿no? Bueno, esas son las emociones instintivas y es la energía en movimiento.
Ahora, si lo pasamos a los circuitos, estos circuitos se crean justamente por esa energía e información en movimiento de las emociones, pero las emociones no se quedan ahí, se van, digamos, empiezan, digamos, a viajar a través, si lo puedo explicar de esta manera, a ver si es entendible, empiezan a viajar a través de nuestro cuerpo y se empiezan a hacer conexiones que antes no teníamos, ¿no? Por ejemplo, como una sinapsis, ¿no? Entonces, justo, ese es el lado convergente de las emociones, el que creamos, el que nosotros creamos circuitos. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, o sea, como mi experiencia de vida, ¿no? En el plano 2. Justo, bueno, en el año 99 mi papá fallece en un evento realmente como traumático, que por querer quitarle el coche lo asesinan enfrente de mi casa y bueno, obviamente a mí eso me deja como con todas las emociones destrozadas, ¿no? Entonces, eh, tengo miedo, todo, o sea, por ejemplo, en el plano 2 está el marcador de protección. Entonces, tengo miedo de que ya no está papá, de que el gobierno no me pudo defender, de que ya no puedo andar tranquilamente en la calle, ¿no? Ese tipo de cosas, mi protección se cae, ¿no? También, obviamente, por la figura de papá, ¿no? O sea, papá es como, pues también protección, ¿no? Entonces, todo mi universo, digamos, cae. También hay obviamente mucha tristeza y la idea un poco en mi cuerpo, digamos, es ya no vuelvas a regresar ahí, ¿no? O sea, pase lo que pase, es como no vuelvas a regresar ahí. Entonces, yo en ese momento estaba estudiando, bueno, más bien estaba intentando terminar mi tesis, lo cual no hice en ese momento, sino hasta 10 años después, pero estaba intentando terminar mi tesis y estaba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, bueno, ahora se llama FAT, es Facultad de Artes y Diseño, y realmente empecé ahí, estaba también haciendo mi servicio social y en artes alternativas. Justo unos amigos y yo estábamos creando proyectos de performance. Entonces, en esos proyectos, justo, digamos, este es como todo mi contexto en el que yo puedo como canalizar esas emociones, ¿no? O sea, justo, estábamos en este rollo de papá y quebrado, todo mi mundo emocional. Entonces, a partir de ese punto, con todo mi contexto, que es estar en la escuela de artes con amigos haciendo proyectos de performance, bueno, y haciendo mi servicio social también en una institución relacionada también con el arte, se me empiezan a ocurrir ideas, ¿no? Entonces, empiezan a ocurrírseme ideas y creo un performance dedicado, digamos, a la muerte de mi papá. Digamos entonces que todas esas emociones fueron canalizadas para sanar hacia, por mi contexto, hacia el arte del performance. Entonces, esa es una de las experiencias, digamos, de vida en la que yo puedo posicionar al plano emocional. Ahora, bien, sigamos con los planos. Ahora sería el plano 3, que sería el plano de la percepción. En el plano de la percepción, nosotros podemos tener también del lado divergente una percepción polar y del lado convergente una percepción más universal, ¿no? En este plano, digamos, del lado del que es la percepción polar, nosotros, digamos, estamos definiendo o sea, o definimos la vida o el todo como bueno o malo, ¿no? O como, no sé, así, todo lo polarizamos hacia puntos completamente lejanos, ¿no? Y del lado de la percepción polar,
nosotros podemos hacer como una unión o una sinergia mucho más en conjunto y que obviamente no está polarizado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una percepción polar o divergente si es que nosotros no vemos el propósito de lo que sucede en nuestra vida. Del lado o sea, podemos obviamente navegar hacia el lado convergente, justo cuando vemos el propósito de todas las situaciones que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, ya relacionándolo con mi experiencia. Después, cuando bueno, ya pasa el evento papá, sigue la vida, bueno, pérdida de papá, sigue la vida, y yo estoy como bueno, estoy tratando de ubicar todos mis como conflictos existenciales, etcétera, con una psicóloga. Y esa psicóloga me dice que seguramente papá podía haber elegido morir de esa manera porque en una vida anterior ya él había hecho algo que hubiera podido decidir en esta vida morir de esa manera, porque todos aprendemos en esta vida. Básicamente de eso también se trata el desdoblamiento del tiempo, aprender del error, ¿no? O sea, porque todo es perfecto y pues, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí? Pues aprender del error, venimos a cometer errores, ¿no? Entonces, esas palabras en específico a mí sí, pues empezaron a resonar dentro de mí, y entonces justo fue cuando también en ese momento empiezo, bueno, o sigue un poquito la vida, encuentro un libro que se llama Un curso de milagros, y también ahí es cuando yo lo empiezo a practicar y empiezo a cambiar mi percepción, ¿no? A hacer un poquito de esta percepción polar o divergente, un poco caminar hacia el lado universal, ¿no? Justo porque ese libro es justo, digamos, bueno, trata, o específicamente la idea es que ese libro nos ayuda a cambiar la percepción, así como la lógica global convergente, ¿no? Pero bueno, ese fue como como mi encuentro, digamos, y mi avance hacia la percepción, ¿no? Entonces ahora, después, bueno, también hago ciertas otras cuestiones, o sea, empiezo también a estudiar un poco de yoga o budismo, o sea, empiezo a encontrar otros caminos también, ¿no? Después sigue el plano 4, y en este plano 4 está el diseño. Cuando nosotros venimos a la Tierra, digamos que obviamente tomamos todas las características físicas o celulares, etcétera, de nuestros padres, ¿no? Y también digamos, como todo el background, o sea, todo el sistema, todos nuestros ancestros, todo esto, ¿no? Entonces, el plano 4 es el diseño. Digamos que nosotros seríamos los que diseñamos, o más bien, nuestros padres son los que nos diseñan a nosotros, con sus creencias, con sus ideas, valores, todo lo que nos identifica como personas, lo tomamos de ahí, ¿no? O sea, ellos nos los enseñan. Pero también nos lo enseña el gobierno, o sea, de cómo o sea, como que las cosas ya están establecidas, digamos, ese es el diseño que ya estaba antes de que nosotros llegáramos a la vida, ¿no? Entonces, justo si nosotros vamos hacia el lado divergente, ahí es donde se encuentra nuestra identidad, los valores que tenemos, el sistema familiar, y están todos los creadores de los diseños, ¿no? Tal cual, son como todos los arquitectos. Esos, pues sería
los gobiernos, los bancos, la comunidad médica, etcétera, ¿no? El Vaticano. Entonces, a ellos estamos acostumbrados a hacerles pedidos y eso nos convierte en, digamos, niños del espacio-tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo que ya estaban y pues yo lo acepto, ¿no? Como, pues porque ya estaba ahí, ¿no? Hasta nuestra alimentación, todo. Y del lado de la convergencia, nosotros sí podemos cambiar ese diseño, ¿no? Entonces, justo cambiando todos esos planos que están en el divergente, los cambiamos al convergente. Entonces, nuestro diseño se vuelve más funcional, como más que nos sirve mucho más a nosotros, ¿no? Y además de que ese es un puente hacia el origen, digamos, ¿no? O sea, si te atreves, digamos, un poco a cambiar, sí puede ser un puente hacia el origen. Ahí también se encuentran nuestros seres asistenciales, ángeles o algunos otros seres que también nos asisten, que pueden ser antepasados que no se habían querido ir, etcétera, ¿no? Ese es el plano 4. Y ahí es donde, en mi experiencia de vida, justo yo empiezo, bueno, más bien fue cuando yo conozco a Grisi Nava, que es nuestra coach espiritual, digamos, ¿no? O que yo empecé a escucharla y me empezaba a hacer sentido todo lo que ella decía, ¿no? Y me empezaba también, obviamente, a hacer más preguntas, etcétera. Y entonces tomé justamente el diplomado de angeloterapeuta cuántico y ahí fue cuando todo, digamos, como ese diseño que yo tenía de mujer católica mexicana, etcétera, se empezó a crashear, ¿no? O sea, se empezó a romper. Justo fue como como empezar a romper todo lo que yo ya había establecido como identidad. O sea, soy diseñadora, soy tal, me gusta el ejercicio, todo lo que yo me había hablado o impuesto a mí misma o todo lo que yo pensaba que hablaba de mí, ¿no? Entonces, ahí fue donde se empezó a romper un poco el diseño y empezó justamente a crearse una nueva lógica, que es el plano 5, ¿no? Que es a donde llegamos, en nuestro punto final, digamos. En este plano de la lógica es justo, esta lógica obviamente administra el diseño. Entonces, obviamente tenemos de este lado una lógica convergente, que diga divergente, y de este lado la convergente, ¿no? Toda esta lógica, pero es la lógica abstracta, no es la del pensamiento. Y es ahí justamente también donde está parte, o sea, muchos, donde se sustentan muchos también de los conocimientos justo de Ale Casado, que es todo esto de la lógica global convergente, ¿no? También dentro del plano de la lógica está, obviamente, digamos, si bajamos en los niveles, está la lógica de la biología, que justo es completamente diferente a lo mejor un poco a lo que nos han contado de lo que es nuestro cuerpo, cómo funciona, si necesitamos o no medicinas, etcétera. Nuestra lógica biológica está diciendo algo completamente diferente, ¿no? Entonces, y bueno, en el plano de la lógica es justo donde también encuentro o sea, bueno, digamos, es nuestro último punto para llegar al campo de las infinitas posibilidades, que es el plano 6, ¿no? Entonces, ahí es donde yo encuentro, digamos, en el plano 4 yo había tenido un vacío existencial y después encuentro este plano de la lógica y empiezo a armar, digamos, un poco como rompecabezas de encontrar realmente qué es cuáles son las opciones que yo puedo elegir para digamos, como continuar mi vida de una mejor manera. Y hasta ahí es donde termino en el plano de la lógica.
Claro, claro que sí. Bueno, Mele, entonces si comprendí bien y si no, ayúdame a esclarecerlo un poco. Seguramente para algunos de nuestros invitados a ver esta ponencia de pronto tengan alguna duda como esta. Entonces, si yo te entiendo bien, básicamente tú empezaste a recorrer estos planos y los fuiste descubriendo desde tu plano uno y a su vez lograste traspolar esta información a tu vivencia personal. Sí, sí, justo. Bueno, finalmente es que todos estos planos están en movimiento, o sea, todavía faltarían el 6, que es el plano de las infinitas posibilidades, y el 7, que es el origen, ¿no? Digamos, bueno, y después ya bajar hacia el 8, y desde el 7 ves el 9, porque es el 6, ¿no? Entonces, en realidad todos estos planos dimensionales pasan todo el tiempo, ¿no? Yo, digamos que los quise explicar con experiencias o sea, me los quise explicar, digamos, como con experiencias de vida para poder entenderlos un poquito más. Pero realmente pasan todo el tiempo. Cuando nosotros llegamos, digamos, llegamos al plano desde el plano 4, desde el plano del diseño, ese digamos que podría ser el puente. Cuando nosotros llegamos en cuanto a comprensión a el plano 4, podemos así saltar al 5 y después, como digamos, saltar al 6, ¿no? Al campo de infinitas posibilidades. En experiencias, digamos, como de vida, es así como yo pude explicármelo a mí misma y pues como intento también explicarlo a nuestros invitados, ¿no? Pero eso sucede todo el tiempo. O sea, no es que yo nada más haya, por ejemplo, cuando falleció mi papá, pues yo nada más estuviera en el plano 2. No, o sea, eso no pasa. En realidad nos ayuda muchísimo para poder como conectar con el plano 7, el hacer las entregas nocturnas, o sea, como las derivaciones nocturnas, ¿no? Entonces, pero todos los planos están sucediendo en todo momento. Si nosotros tenemos esta como enseñanza de la derivación nocturna, que es justamente entregar al 7, o sea, digamos, nosotros que estamos en el plano 1 o del 1 al 4, entregar al plano 7 todas nuestras experiencias de vida, porque en el plano 7 no hay juicio, no existe esta polaridad ni nada, ¿no? Entonces, lo entregamos directamente al 7 en las noches y es decir, por ejemplo, las experiencias de vida, sin poner juicio, las experiencias de nuestro día específico, ¿no? Sin poner juicio, las entregamos al 7 y así justamente podemos empezar a cambiar, por ejemplo, las repeticiones en nuestra vida, ¿no? O sea, ya no estamos pensando en lo mismo, si lo entregamos, y entonces bajan una propuesta como original, ¿no? Hacia nosotros. Entonces, esa digamos que es un poquito la manera en que nosotros también estamos como navegando entre los planos, ¿no? Y cómo podemos entregar información al 7 para que nosotros tengamos nueva información para estar en la vida real, ¿no? En el plano bueno, como en el que estamos despiertos, o cuando nosotros estamos despiertos, porque al estar dormidos, ese digamos que es nuestro negativo y tenemos como acceso a ese plano 7, si queremos hacerlo. Claro, Meli, claro. Te quiero preguntar también, ya que hablaste de esta entrega, ¿tú crees que una persona quizás que no conozca de esto podría hacer una entrega? ¿Tú nos podrías dar un ejemplo de cómo yo entregar aún sin tener este conocimiento de los planos y de la lógica? Mas, sin embargo, estoy viviendo situaciones que quisiera entregar. ¿Tú nos podrías dar un pequeño ejemplo de cómo lo puedo hacer? Claro que sí. Mira, justamente, o sea, por ejemplo, una experiencia, no sé, como con alguna emoción que hayas tenido en tu día, o en el día obviamente tenemos diferentes emociones, ¿no? Pero una que sea fuerte, pesada para ti, a lo mejor, por ejemplo, un enojo con alguien, y tú de repente en el día estás como molesto y estás como pensando todo el tiempo y todo está enfocado en ese enojo. Entonces, y también, pues, no pasan otras cosas en el día, ¿no? O sea, también
pues estuviera alegre, porque no sé, a lo mejor mi perrito o ya llegó o alguna cosa, ¿no? El perrito que estaba como queriendo adoptar ya llegó y entonces es alegría, pero me enojé con el que me lo entregó porque fue súper grosero conmigo y yo estoy maquinando que las personas son feísimas y los animales bonitos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, empiezan a ver como muchas, y bueno, y hay todas las cuestiones que siguen pasando en la vida en general, ¿no? Que si en Amazon no me entregaron tal, o que sí, lo que sea, ¿no? O sea, lo que se te ocurra. Entonces, en la noche, tú empiezas a repasar todas esas experiencias. Pero antes de repasarlas, justo tienes que como que soltar, digamos, el juicio, o sea, como soltar de, bueno, pues a lo mejor, bueno, esta persona que me hizo enojar porque me fue súper grosera conmigo a entregarme el perrito, ya no, yo ya no le pongo tanta atención y como que lo dejo pasar, ¿no? Digamos. Entonces, en la noche, lo que hacemos es, antes de irnos a dormir, es justamente decir, conecto con el origen, padre, madre, origen, todo, nada, ¿no? Conecto con el origen y empiezo a repasar mentalmente mi día. O sea, por ejemplo, amanecí cansada porque he trabajado mucho, etcétera, ¿no? Después fue lo del perrito y esta persona, y uno lo empieza a repasar en su mente y digamos que lo empieza a entregar. Esa es la vibración, entregarlo hacia el 7. Entonces, ¿qué es el origen? Entonces, ya que lo entregaste, de todos modos no importa que te quedes dormido, porque justo ya lo entregaste, ya estás en el momento de descansar. Y entonces justo lo que ahí pasa es que se entrega en nuestro negativo y entonces justo al siguiente día ya es como si estuvieras o sea, como refrescado de que ya ese evento en específico ya no tiene el peso que tuvo como emocional, etcétera, en tu día anterior, ¿no? Es como este reset. Esa sería como la manera de entregar al origen o hacer la derivación nocturna. Ok, ok, Mele. Bueno, mira, está muy, muy, muy interesante. Bueno, ahora ya nos dejas una herramienta más. Más sin embargo, al principio traigo algo que mencionaste, que quizás de pronto algunos de nuestros televidentes puedan fijarse. Tú hablabas de hacerse una pregunta. ¿De pronto crees tú que una recomendación frente a alguna situación que estoy viviendo sería hacerme cierta pregunta que permita que esta experiencia se desdoble como tú nos explicabas, que se desdoble la información? ¿Crees que la pregunta es importante? ¿Deberíamos hacernos preguntas? Sí, sí, justamente es súper importante hacerse preguntas, porque justo las preguntas son como el origen realmente de poder hacer este desdoblamiento, ¿no? O sea, cualquier pregunta, por eso el origen se hizo una pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿qué sería para mí no ser perfecto o qué sería estar desunido, ¿no? Entonces, justamente nosotros podemos como replicar bueno, no esa pregunta, pero sí esa manera, ¿no? Que es justamente haciéndonos preguntas hacia situaciones, ¿no? Por ejemplo, este asunto, volviendo al asunto del perrito, por ejemplo, ¿qué sería adoptar un perrito y tener ahora esa responsabilidad en mi vida, ¿no? O qué sería, por ejemplo, tener un hijo, o qué sería ahora dedicarme a otra cosa que no sea diseño, ¿no? O así, o sea, en realidad hay muchas preguntas y entonces justo porque a partir de una pregunta, o sea, que digamos, la pregunta es el punto original y entonces se hace el desdoblamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Justo porque ya está, o sea, ya te hiciste esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería no investigar un campo diferente del que yo ya estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, finalmente es que eso creo que es lo importante para poder nosotros realmente
hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Aparte, obviamente, de todos los cambios de percepción, ¿no? Que son Claro. muy importantes. Súper, súper, Mel. Ahora bien, también te quisiera preguntar, sé que hay muchas personas que hoy por hoy no están aplicando o no están familiarizadas con la lógica global convergente, no saben de los planos, no conocen sobre la ley del desdoblamiento de los tiempos. Más sin embargo, llegaron a esta conferencia. ¿Qué les podrías tú decir a estas personas que están de ceros? O que quizás a su puerta ha llegado esta información, pero todavía tienen algo de resistencia para explorarla. Desde tu experiencia, ¿qué podrías recomendarle a estas personas o qué les podrías decir al respecto de esto que tú ya has vivido? Ujú. Sí, bueno, creo que en realidad una de las preguntas fundamentales, más bien una de las cuestiones fundamentales es hacerse esas preguntas, ¿no? O sea, obviamente las personas que a lo mejor nos están viendo es por alguna razón en específico, por algún interés, por alguna situación que a lo mejor no les guste en su vida, o sea, y esos como malestares, digamos, o ese como vacío, digamos, existencial, em, justo hace que nos movamos de sitio, ¿no? Digámoslo por así decirlo. Entonces creo que una de las razones, o sea, una de las, como puntos fundamentales sería hacerse preguntas, ¿no? O sea, síganse haciendo preguntas porque finalmente es que las respuestas van a llegar, o sea, es más, las respuestas ya llegaron, ya están aquí, por eso nosotros algunas veces nos estamos haciendo preguntas, ¿no? Entonces, pero justamente, o sea, es estar todo el tiempo, digamos, como haciéndose preguntas, porque digamos que son en realidad, eh, o sea, somos seres perfectos que venimos a cometer errores al mundo, ¿no? O a la Tierra. Entonces, eh, al hacerse preguntas, vamos a seguir cometiendo esos errores que se generan, en las que podemos generar experiencias, ¿no? Y vamos a ir avanzando como, digamos, escalones, ¿no? O sea, yo obviamente cuando pasó pues bueno, lo de la muerte de papá, yo no tenía obviamente herramientas más que a lo mejor el performance en ese momento, ¿no? Eh, y después, o sea, vas avanzando en la vida y van llegando, digamos, lo que necesitas, ¿no? Entonces, básicamente, creo que los escalones, obviamente cada quien los va viviendo en su vida, ¿no? Pero de todos modos va subiendo escalones y creo que o sea, lo más fundamental es eso, seguir haciéndose preguntas. Súper, súper, Mele. Bueno, bueno, no sé si de pronto quisieras agregar algo más, si quisieras comentar algo más, ya estamos llegando casi al final de este espacio maravilloso que has generado, que has sido muy generoso en darnos esta información. No sé, Mele, si quisieras agregar algo, hacer algún comentario adicional. Muchísimas gracias, Juli. Eh, pues nada, yo creo que solamente de verdad muchas gracias por prestar oídos a mis palabras. Espero haber sido lo más clara posible, porque finalmente es que es algo que es un poquito complejo de entender, bueno, por lo menos para mí lo fue, pero siempre he tenido buenos maestros y hasta mis propios colegas del curso, bueno, que diga del congreso, han sido pues una gran, no sé, bendición para mí, ¿no? O sea, todos siempre estamos aprendiendo, todos, es maravilloso justamente crear lazos, ¿no? Y justamente con propósito. Claro, Sí. Mele. Bueno, antes de despedirnos, le quiero recordar a todas las personas que aquí van a encontrar las redes sociales de Mele. Mele va a estar obviamente súper pendiente, de pronto a contestar sus preguntas, inquietudes, todo lo relacionado con este tema tan maravilloso y pues que nos da tanta información acerca de nuestra realidad. Les quiero recordar que tenemos 27 conferencias de 13 países en un congreso que se emite durante 4 días en el mes de diciembre, 3, 4, 5 y 6.
Entonces, acá les dejamos el recordatorio para que nos veamos pronto. Mele, ha sido maravilloso estar contigo, compartir desde tu experiencia la lógica global convergente. Fue muy, muy, muy clara que la hayas puesto en estos términos para que todos nosotros pudiéramos entenderla. Así que ha sido un placer. Te quiero enviar un abrazo enorme y a todas las personas que nos están viendo. Y ya con esto, pues, dar paso a la siguiente conferencia. Entonces, Mele, de verdad ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Julio. Un placer para mí. Claro que sí. Entonces, ¿a qué te parece si hasta el próximo encuentro y nos despedimos pues Sí. ya de las personas que están acá con nosotros? Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Sí.